Magistrado Carrasco. Gracias, Presidenta, muy amable. Si me permite, el magistrado Nava seguir en su lógica argumentativa. Es muy interesante ver un proyecto donde se viene discutiendo la imposición de una sanción derivada de un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de quien fue candidato al gobierno del estado de Sinaloa, Mario López Valdés, precisamente por infringir el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente el 117 bis 1, fracción primera de la ley electoral del estado de Sinaloa, por dos conductas, si bien independientes las conductas, porque se dieron en actos los dos proselitistas distintos, ya decía la presidenta con exactitud, fueron 2 días creo los que hubo de diferencia entre un acto y otro. Lo cierto es que se da estos actos proselitistas con distintas personas y va dirigido a distintas personas, y entiendo que en un diverso contexto, y esto para mí es fundamental. Lo primero que observo es la disposición que se dice infringida, que es el artículo 117 bis 1 del Código Electoral de Sinaloa, que establece: la propaganda electoral se sujetará invariablemente a las siguientes disposiciones. Fracción primera: se prohíbe la utilización de símbolos, signos, expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso, así como la realización de actos de proselitismo o cualquier actividad partidista en lugares o eventos destinados a cultos religiosos. Por lo que hace al segundo segmento de esta fracción, me parece que no es fundamento del instituto, y de manera impecable en el proyecto no se aborda, porque no hay dato, no está controvertido en ese sentido, que si hubieran llevado estos actos proselitistas en un lugar o evento destinado a culto religioso. Estamos en la primera porción de la fracción, que establece una norma de prohibición. Lo decía el magistrado González Oropesa, decía que era, si no lo descontextualizo, muy enérgica, al establecer una prohibición absoluta a utilizar un verbo que no requiere mayor expresión. Sin embargo, yo hago un primer alto ahí en la posición de un servidor, compañeros, y lo primero que pienso es en el legislador racional al hacer esta disposición. Mi primera consideración es: tengo que pensar en el legislador racional. Una norma de prohibición tiene que proteger bienes jurídicos que interesen su resguardo al Estado, en este caso al Estado democrático, sino una norma de prohibición sin un sentido, sin una adecuación a la protección de bienes jurídicamente tutelables por el Estado, me parece un tema muy discutido en la interpretación de un tribunal constitucional. Entonces, esta prohibición me tiene que llevar a mí a qué motiva al legislador desde el punto de vista racional. Las normas no se hacen en un catálogo de disposiciones solo por... No, la regulación tiene un efecto sobre la sociedad, sobre los gobernados. Y pensando en el legislador racional, lo primero que me llama la atención es, bueno, esta prohibición camina ad hoc con el artículo 130 de la Constitución Federal en cuanto establece la supremacía del Estado laico en México. Eso me queda suficientemente claro. Pero lo primero que pienso es en algunos criterios que ha sostenido Sala Superior al interpretar disposiciones similares, como antes de la reforma al Código Electoral Federal y como posterior a la reforma, que yo quisiera tomar en el contexto algunas de las razones que nos ha motivado a nosotros cuando analizamos estos preceptos, y hemos llegado a la conclusión de que estas exigencias o estas normas de prohibición en las legislaciones como la federal electoral es que el valor jurídicamente tutelado en estas normas asegura que ninguna de las fuerzas políticas o candidatos en particular, militantes, puedan coaccionar moral o espiritualmente a ningún ciudadano a efecto de que se afilie o vote por una fuerza política o por un candidato. ¿Por qué esta Sala Superior ha dicho? Porque a través de eso se garantiza la libertad de conciencia de los ciudadanos participantes en el proceso electoral. ¿Y qué es lo que se consigue? Permítanme a mí concluir: mantener con que no haya elementos religiosos involucrados su utilización en las contiendas electorales,
pues lo que se trata de hacer para mí, lo dijo el magistrado Nava Gomar, esto es preservar la libertad del voto de los ciudadanos. Esto es lo que nosotros hemos caminado en nuestra confección en relación a este tipo de expresiones o alusiones en las campañas electorales. Nosotros hemos dicho también, con esto concluyo esta parte de citas, que las prohibiciones electorales como la que estaba en el anterior 38 del COFIPE es evitar que en el proceso electoral de renovación de los poderes públicos en la conformación de la voluntad estatal se inmiscuyan cuestiones de carácter estrictamente religioso, contrariando todos los principios de la materia electoral. ¿Por qué traigo estas citas a cuentas? Porque creo que aquí lo que nosotros hemos hecho al interpretar en diversos asuntos, casos análogos, no por supuesto exactos en todo, lo que hemos hecho es tratar de establecer al legislador racional cuál fue su pretensión, y para mí su pretensión es esa, no es nada más, permítame decir, silenciar a candidatos, a partidos políticos, a ciudadanos, de usar expresiones en la contienda electoral que tengan este contenido, es decir, un silencio absoluto, limitar la libertad de expresar en una idea o articularla, una idea a un símbolo o un signo religioso. No, lo que trata el legislador para mí es proteger, no permitir que se contamine el proceso democrático de renovación de poderes públicos a través de la utilización de estos símbolos. A partir de esto, yo en cuanto a la primera expresión que ha sido juzgada por el Consejo Estatal Electoral en Sinaloa, que se atribuye y que no está cuestionado a Mario López Valdés, en cuanto sostuvo en el contexto en el que nos los plantea la presidenta en la reunión con un grupo de la Iglesia Evangélica, que ganaría con el apoyo de la voluntad popular y la de Dios. En cuanto a esta expresión, coincido con el proyecto que nos propone la ponencia de la presidenta, en razón de que pues sí encuentro en la interpretación funcional que trato de hacer del artículo 117 bis, fracción primera, y en el contexto en el que se da, que pues era una reunión con una iglesia específica, estaba con ellos en un acto que era proselitista, esto no lo niega el candidato, y bueno, hizo hincapié en que ganaría si la voluntad popular estaba de su parte. Esto me parece que no requiere mayor lógica, pero dijo que si, o entiendo que la expresión al incluir a Dios en que junto con la voluntad popular para asegurar su triunfo, pues implica de alguna manera para mí el estar capitalizando o el estar sumando el máximo símbolo de la religión que es Dios en este acto proselitista.